Libro Fest Metropolitano 2022. Amigos, amigas, hermanas, hermanos, es un gusto estar con ustedes en una nueva versión del Libro Fest Metropolitano de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. El día de hoy vamos a comentar uno de los libros más importantes de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. El título del libro es El regreso de los antepasados, los indios Urus de Bolivia del siglo XX al XVI, ensayo de historia regresiva del antropólogo francés Nathan Baestel. La Biblioteca del Bicentenario es uno de los mayores emprendimientos del Estado en relación a la publicación de libros que reflejan la pluralidad de visiones, ¿no?, que existe en Bolivia. Atraviesan distintos tiempos y espacios, transitan siglos, es un viaje ineludible, ¿no es cierto?, al pasado, pero también al presente, abarcan geografías e ideologías y que escriben bolivianos como extranjeros. Este es el caso de uno de los libros fundamentales, no solamente en la antropología, sino también en la historia, acerca de uno de los grupos Urus y Chipayas que habitan el sur de Bolivia. El 30 de junio de este año, en la ciudad de Oruro, precisamente, con la participación del Jilata vicepresidente del Estado Plurinacional David Choquehuanca Céspedes, se realizó un evento donde se presentó este libro con la participación básicamente de organizaciones de chipayas y uros que actualmente viven alrededor del lago Popó y también en la localidad de Chipaya. Creo que este fue un acto muy importante donde pudimos presentar este libro y poder también interactuar con los actores de este libro. Después de 20 años de dedicación al tema, este libro es el resultado de un trabajo de investigación sostenido que podríamos enmarcar en lo que es la historiografía andina, sobre todo en la década de los 70, tratando de analizar a los pueblos indígenas y tratando de romper con la forma convencional, podríamos decir así, de ver la conquista y la colonización, a partir de una mirada crítica hacia la historia y también de un intento muy importante de analizar, ¿no es cierto?, y desplazar el punto de observación de los, entre comillas, vencidos. Esta obra, podríamos señalar, puede leerse en dos partes, ¿no? Por una parte, es una historia regresiva, un poco planteando esta idea que el historiador francés Marc Bloch planteó como metodología, y también podríamos decir es una interesante etnografía sobre la vida de los Urus y de los Chipayas en la actualidad. En un primer plano podemos ver, y también creo que es importante destacar el estudio introductorio que realizó Ramiro Molina en relación a este texto. Él nos plantea 5 planos para poder analizar este texto. Un primer plano, señala Molina, que tiene que ver básicamente con el escenario o espacio donde se desarrolla la vida y la historia de los Urus Chipayas, que Baestel denomina el confín del mundo. El segundo tiene que ver con la vida actual de los Urus Chipaya y Muratos, en el cual el mundo simbólico concentra gran parte de esta lógica binaria extendida en la vida social y que fue un elemento importante de análisis de las culturas, ¿no es cierto?, y de los pueblos indígenas. Un tercer plano tiene que ver con el pasado de los Urus, explorando las raíces de los Chipayas y explicando básicamente los procesos de transformación
llámese aculturación y etnogénesis. Son estos dos conceptos que luego vamos a explicar y que constituyen uno de los núcleos centrales del texto. Un cuarto plano tiene que ver con una dimensión histórica, ¿no? Esta idea de que en el mundo andino se sufren, ¿no es cierto?, las consecuencias, el impacto de la colonización y de la conquista desde una perspectiva de los vencidos. Ustedes recordarán de que otro de los textos más importantes del autor, de Nathan Bachtel, tiene que ver con este texto de la visión de los vencidos, publicado hace muchos años atrás, donde efectivamente analiza los efectos de la colonización y de la conquista en los pueblos indígenas. Y finalmente podríamos decir un quinto plano, que es una especie de recapitulación de todo el trabajo realizado durante estos 20 años, donde el autor retorna a las comunidades uruchipayas actualmente desde una perspectiva contemporánea y puede observar los cambios que han ocurrido. Él menciona estos cambios inesperados, ¿no? Y que para entenderlos, ¿no es cierto?, en un contexto de globalización, y que esto ha influido decididamente en la conformación de su identidad. Él lo plantea en términos de cambios en un contexto, podríamos decir así, de una conflictividad sobre todo simbólica, religiosa, y que estaría causando un proceso de desestructuración. Podríamos decir también, y enfatizando en este tema de la historia regresiva, que Bachtel ha contribuido a mirar de manera distinta las culturas andinas y, como decíamos, ha planteado dos perspectivas, podríamos decir, complementarias. Por una parte está esta crítica a la perspectiva convencional, donde el sujeto, partiendo de la mirada de los de abajo, y por otra, de manera complementaria, introduce al análisis andino el método conocido como la historia regresiva, que, como decíamos, combina dos disciplinas, la historia y la antropología. Quisiera mencionar algunos puntos que considero importantes para el análisis y la reflexión de este texto. Un primero que tiene que ver con cómo se mira, ¿no es cierto?, la historia andina desde la periferia o la frontera. El telón de fondo, el escenario en el que se analiza la obra, tiene que ver con un grupo que a lo largo de los años, ¿no es cierto?, ha sufrido una serie de estigmatizaciones y que, por ejemplo, se ha denominado a estos grupos uruchipayas como los chulpapuchus o chulpas, que significan que son restos de una humanidad anterior, de una humanidad primordial. Y finalmente, creo que esto es importante, cómo ellos se identifican, ¿no?, como hombres de agua, a diferencia fundamentalmente de los hombres secos, los aymaras, o también como los pescadores, cazadores y recolectores, en contraste marcado con los agricultores y ganaderos aymaras. Efectivamente son hombres de agua, porque gran parte de su cultura la desarrollan a las riberas de lo que es el lago Popó, el río Desaguadero, llegando a lo que es actualmente Chipaya. El río Lauca sigue siendo igual un elemento esencial de la identidad chipaya. La población considerada marginal, porque en relación a lo que es el mundo aymara, y que plantea, ¿no es cierto?, un análisis desde la periferia, es muy interesante. Es esta idea de marginalidad, ¿no es cierto?, que a partir de esto se empieza a analizar, ¿no es cierto?, desde el corazón, podríamos decir así, de lo que es la civilización precolombina, es decir, el eje acuático, el espacio central, ¿no es cierto?, articulador y el origen de los estados andinos. Este es un trabajo sumamente interesante en ese sentido, ¿no?, porque nos plantea la vida de los urus chipayas
desde sus manifestaciones estructurales, organizativas, económicas, productivas y fundamentalmente simbólicas religiosas, ¿no? Distinguiendo no solo una marca identitaria clara, sino también una relación compleja con el otro, con el aymara. Un segundo elemento que creo que es importante señalar es el modelo binario, ¿no? Es la lógica binaria que se plasma, ¿no es cierto?, en la organización del espacio, en la organización de lo social y del parentesco. Asimismo, el sistema de religiosidad que se desdobla para conformar, ¿no es cierto?, una estructura más compleja, cuatripartita. Asimismo, como decía, otro de los elementos esenciales es el tema de la etnogénesis, la aculturación, la aymarización y la resistencia. A partir de la metodología de la historia regresiva, se empieza a entender, ¿no es cierto?, como él lo señala, cito, los urus representan un caso muy interesante de aculturación interna en el mundo indígena. Los urus en el siglo XVI representaban la cuarta parte de la población del altiplano andino y al final del siglo XVI había bajado a un 5% de la población. Si desaparecieron así mayormente no fue por razones demográficas. Los urus se han confundido con los demás integrantes de la población, se han aymarizado. Este es el caso de aculturación a la cultura dominante de indios dominados por los aymaras. En otras palabras, los urus son como los vencidos de los vencidos. Esta aproximación creo que es interesante porque plantean, como decíamos hace un rato, desde la periferia, desde la marginalidad, una historia importante, tomando en cuenta, ¿no?, que ellos fueron considerados por los propios aymaras, que sigue siendo el grupo o el pueblo indígena más importante en Bolivia y también en los Andes, han sido considerados por los propios aymaras como los insumisos o rebeldes, ¿no?, aquellos que no pudieron ser reducidos totalmente. Esta idea, ¿no es cierto?, de los vencidos plantea una historia muy interesante en relación a lo que es lo aymara, ¿no? Y ahí también nos plantea una serie de elementos que tienen que ver con una resistencia, decíamos, no solamente a los aymaras, sino también al Estado colonial, que los denominó insumisos, rebeldes o salvajes. Denominativos efectivamente peyorativos, ya que se contrastan nítidamente con aquellos llamados tributarios o mitayos, al final civilizados. Estos pequeños grupos se constituyen, podríamos decir así, en un frente de resistencia a las estructuras, tanto estatales como aymaras. Finalmente, como decíamos, en la última parte del texto, Ballester plantea, ¿no es cierto?, su asombro sobre cómo se ha transformado, ¿no es cierto?, sus prácticas sociales y culturales en un tiempo muy corto. El estudio que los realizó en la década del 70, después de 20 años, él retorna a Chipaya, a los urus, y efectivamente ve estos procesos de homogeneización, de aculturación y de acercamiento al Estado. Entonces podríamos decir así que ha existido unos cambios en un corto tiempo y que plantea, ¿no es cierto?, una serie de preguntas, ¿no? ¿A qué fin de los tiempos se refiere el autor cuando se da una transformación tan abrupta como la descrita entre los chipayas, que cambia sus formas tradicionales por formas modernas? ¿Es el fin de los tiempos de la etnicidad o el fin del confinamiento o enclaustramiento histórico que se desvanece paulatinamente en los tiempos actuales? Nos plantea Molinas Rivero como preguntas importantes también para analizar este texto. Muchas gracias.